Dolores Huerta es arquitecta y secretario técnico del Green Building España y socia fundadora de CC60 Estudio de Arquitectura. Dolores nos va a hablar sobre visión económica integrada de la rehabilitación energética profunda de edificios en el caso de la vivienda colectiva. Hola, buenos días a todos. Perfecto. Como bien ha dicho Inés, soy Dolores Huerta, soy arquitecto y hoy represento aquí a la asociación Green Building Council España, de la que soy secretario técnico. Y primero de todo os quería decir que a mi compañero Emilio Miguel Mitre le correspondía hoy estar aquí dando esta charla. Él es responsable de Relaciones Internacionales en GBC y, afortunadamente, esas relaciones internacionales cada vez le piden más compromisos y hoy no podía estar con nosotros. Mi intervención va a tratar sobre la rehabilitación energética de la envolvente y sobre la rehabilitación energética desde un punto de vista de su financiación y de su economía en el caso de edificios multiresidenciales. El empleo en rehabilitación de la edificación es una de las bolsas más importantes de empleo verde que dispone Europa. En este caso, el adjetivo de verde está más que justificado porque la actividad de la rehabilitación supone un potencial de mitigación del cambio climático y de las emisiones de CO2 mucho mayor que cualquier otra actividad económica. En concreto, y frente a otras actividades propiamente energéticas, puede suponer una creación de empleo hasta 4 veces superior. En su reciente comunicado Energy Efficiency Plan 2011, la Comisión Europea señala la importancia de la intervención por medio de procesos de renovación y además asigna un papel ejemplar al edificio público. El edificio público, la intervención en los espacios públicos, deben ser ejemplo y bandera de cómo intervenir en el parque existente. Además, este documento, Cambio Global España 2020-2050, que editamos GBC España junto con la Fundación Cultural de la Universidad Complutense el año pasado, plantea la necesidad de una reconversión del sector, de todo el sector de la edificación, hacia la rehabilitación, entre otros de sus objetivos, por medio de una acción concertada para rehabilitar en 40 años un total de aproximadamente 16,5 millones de viviendas de primera residencia, con una inversión estimada en 46.000 euros por vivienda. Es importante tener en cuenta, cuando hablamos del precio de la rehabilitación, puesto que de eso vamos a hablar hoy, o voy a hablar yo, del precio o del coste de la no rehabilitación. Si no intervenimos en el parque existente, nos va a resultar prácticamente inviable cumplir, nos resulta inviable cumplir con los compromisos adquiridos por nuestra sociedad en el marco del Protocolo de Kioto y otros acuerdos post-Kioto, y, por lo tanto, nuestra sociedad tendrá que soportar unos costes considerables por derechos y multas de emisión, pero también otros costes sociales que suponen la paralización del sector, que estamos sufriendo ahora, como son el desempleo, la dependencia energética, un menor ingreso por impuestos como el IRPF, sociedades IVA, etcétera. Son lo que podríamos denominar coste social de la no rehabilitación. En conjunto, y referidos a una unidad de vivienda, este coste social puede llegar a suponer 40.000 euros por vivienda. Es decir, el coste social por sí solo sería capaz de pagar
la rehabilitación o la intervención en las viviendas. El problema es hacer aflorar ese coste social. Y, sin embargo, todos sabemos que la rehabilitación se lleva a cabo hoy en día a pequeña escala, no avanza ni a la escala ni a la velocidad que creemos que sería necesario. Muchas son las causas de este no avance, entre otras la situación de un sector deprimido y en crisis de la construcción y de la edificación, pero también en el caso de la rehabilitación hay dificultades específicas, dificultades de gestión y de falta de modelos de financiación y de cómo pagar esta actividad, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis estado en una reunión de vecinos, como profesionales o como afectados, vecinos propios de un edificio que pretende acometer unas obras. Las dificultades que se plantean, lo inviable de llegar a un acuerdo en una comunidad de vecinos. El caso que hoy traigo aquí y que en realidad venía a traer Emilio Miguel Mitre, parte de una cosa tan cercana como una reunión de vecinos, en la que se plantea que hay que rehabilitar unas cosas que son inminentes, como son los cantos de los forjados, que estructuralmente están debilitados, y unas barandillas. Esta es la vivienda o el edificio donde Emilio tiene su vivienda y su estudio. Y a partir de esta experiencia, él planteó otra manera de intervenir o de rehabilitar. Este edificio, que está en Valladolid, tiene 20 plantas, es ejemplar en cuanto a su construcción del año 61, pero también es bastante llamativo por su gran altura. En Valladolid no hay edificios tan altos y él se planteaba la idea de que podría servir de ejemplo en una ciudad pequeña como Valladolid para otras intervenciones futuras. En concreto, hacía 7 años habían cambiado la producción de calor para agua caliente y calefacción por unas calderas de baja emisión de gas natural que tienen un rendimiento de un 88% aproximadamente, con lo cual no es del todo malo. Lo primero que llevaron a cabo fue un análisis en profundidad para conocer las características reales de la envolvente, midieron el nivel de transmitancia tanto en fachadas como en cubierta y descubrieron que ese nivel de transmitancia era el doble de lo exigible actualmente por el Código Técnico y además descubrieron grandes infiltraciones en las ventanas, en la mayoría de las ventanas. Se llevaron a cabo también termografías que descubrían zonas especialmente débiles y vulnerables por las que se estaba perdiendo una gran cantidad de calor. Esto fue un empeño personal de Emilio en conseguir que hicieran una medición separativa de la energía que utilizaban para agua caliente sanitaria y calefacción. Esto les iba a permitir medir a partir, como lo tienen ya desde antes, medir a partir de ahora, con cada medida de eficiencia que se tomara, cómo se reducía ese gasto en energía para calefacción y agua caliente sanitaria. En concreto, estaban gastando unos 125 kilovatios por metro cuadrado y año y su objetivo era reducirlo a 50 kilovatios por metro cuadrado y año, o sea, un total de un 40% de reducción en el gasto energético. El estudio se completaba con una modelización en LEADER y un avance de la calificación que obtendría con CalEner, todo ello para demostrar que no pasaba de una F con calificación energética, o sea que estaba en un estado bastante ejemplar en cuanto al derroche de energía en este tipo de edificios. También hicieron un estudio del acústico para saber su grado de exposición, que resultó ser alto, y además el grado de atenuación acústica de la fachada está a 10 decibelios por debajo de lo permitido por el Código Técnico actualmente. Y finalmente propusieron una serie de medidas para ir tomando por fases, no todas al mismo tiempo, pero para poder estudiar con cada medida qué ahorro, qué coste tiene y cómo se puede acometer. El edificio, no os lo he dicho, está orientado, esas fachadas grandes que veíamos están orientadas este-oeste y luego dispone de dos pequeñas fachadas norte-sur. En la fachada este-oeste lo primero que se planteaba es esa rehabilitación inminente de los bordes de los forjados y el cambio de las barandillas. Y
una adición de una segunda ventana exterior que podía permitir el acabar con el problema de las infiltraciones y también, en bastante medida, con el aislamiento acústico, la atenuación acústica de la fachada. Una segunda medida, y creo que me he pasado, porque era la anterior, en la que se añadía un aislamiento por el exterior, 8 centímetros en fachada y 12 centímetros en cubierta. Con esto ya cumplía perfectamente y holgadamente el actual código técnico. Y a continuación la adición de unas persianas o parasoles que, más que atenuar el gasto energético actual, lo que iban a permitir o posibilitar era que no fuera necesario instalar aire acondicionado en el futuro, que ahora mismo no tenían muchos, pero aún así. Incluso llegará la posibilidad de que esos parasoles fueran móviles para mayor facilidad de los vecinos. En la fachada sur las medidas son muy parecidas. Primero, la intervención está obligada, estructural y de barandillas. El aislamiento por el exterior, de la misma manera, 8 centímetros. Y luego una inclusión de unos parasoles fijos en los cuales colocar una captación de solar térmica para agua caliente sanitaria y también la posibilidad de colocar células fotovoltaicas con el objetivo de que el edificio consiguiera, ahí en una primera fase tiene menos células, aquí, aunque la fachada es pequeña, está colmatada de células fotovoltaicas para conseguir generar más electricidad de la que estaban gastando en los espacios comunes. Finalmente se planteaba también la instalación en cubierta de 85 metros cuadrados de captación solar térmica para agua caliente sanitaria, aparte del aislamiento que ya habíamos dicho. Y con respecto a los sistemas activos, ya habíamos dicho que las calderas estaban más o menos recién cambiadas, hacía 7 años. Sin embargo, en el horizonte se dibujaba la posibilidad de instalar una caldera de biomasa para poder, digamos, publicitar o poner este edificio como ejemplar y como un balance de CO2 cero, aunque fuera en un segundo momento. Lo novedoso de este estudio, llevado a cabo por la empresa Alia, en la cual también Emilio trabaja, es su manera de analizar los costes y de plantear la financiación. Esto se lo planteó Emilio como una herramienta para vender en una comunidad de vecinos. Cómo contarles que esta inversión no era, o este gasto no era un gasto, sino una inversión que se iba a recuperar con unos beneficios. Los costes que se tenían en cuenta era el coste financiado de cada intervención constructiva y de instalaciones, los honorarios de proyecto, dirección de obra, arquitecto, aparejador, licencia de obras, mantenimiento, etcétera, etcétera. Los costes creo que los conocemos bastante bien. Y los datos financieros, puesto que esto se trataba de asimilar el plazo de vida útil de las medidas al plazo financiero, como se hace en cualquier empresa, una actuación. Yo voy a comprar un bien o voy a hacer una inversión, calculo su plazo de vida útil y en ese periodo lo voy a amortizar. Bueno, pues un plazo operacional que empieza a partir de los 30 años, con un incremento anual del precio de la energía, que va a ser mi retribución, mi payback, en principio del 8%. Esto está calculado en base a lo que ha ido evolucionando el precio de la energía en los últimos años. No tenemos más que recordar que en el año 2000, del año 2005 a ahora el precio del kilovatio se ha incrementado un 40% y no está previsto que ese incremento se vaya a suavizar. Es más, puede que vaya más. Un interés medio anual del préstamo en torno al 6%, como si fuera un préstamo hipotecario. Un incremento del IPC del 4% y luego una serie de medidas en las que vamos a introducir o vamos a manejar ese coste que decíamos antes, ese coste social o ese ingreso social por la rehabilitación, que son la retribución del megavatio hora, las subvenciones y la aportación de la propiedad. En principio, y como punto de partida, los hemos puesto a cero, esos tres capítulos. Y aquí viene la herramienta en sí. A la derecha podéis ver una gráfica en la que en el eje horizontal se representa el gasto medio por vivienda, ya veremos de cada una de las actividades
o de las iniciativas o medidas que llevamos a cabo, y en la vertical el gasto, el beneficio que obtenemos en ahorro energético principalmente por cada una de las intervenciones. También a la izquierda, yo no sé si veréis algo, yo no veo nada porque soy totalmente miope, pero están las intervenciones que vamos a plantear. Y en esas columnas en colores, esas dos columnas representan el consumo actual a la izquierda de energía y luego iremos viendo cómo disminuye ese consumo. Y abajo la calificación energética que tenemos, de la que partimos que es una F y a la que esperamos llegar que es una A. Y otros datos financieros, según vayan variando. El objetivo de la gráfica es que los gastos que nosotros hagamos, el coste de las medidas de eficiencia, sea igual al beneficio que obtenemos, ¿vale? Es decir, que nos mantengamos siempre por encima, igual o menor, claro, que nos mantengamos siempre por encima de esa línea de flotación, pendiente 1. Este es el territorio prohibido, aquí estaríamos perdiendo dinero. Nuestro coste sería superior a los beneficios que obtenemos. Bueno, pues empezamos con la primera de las medidas, empezamos con un plazo de 30 años y la primera medida que tomamos es la introducción de una segunda ventana que tiene una rentabilidad económica de 2. Es decir, es muy rentable, se amortiza muy rápidamente esa introducción de esa segunda ventana. La siguiente intervención es la colocación del aislamiento por fuera. Seguimos en una rentabilidad de 2. Es decir, estas dos intervenciones son las más rentables. Pero aquí viene nuestro primer pero. Lo primero que teníamos que hacer, que nos había encargado la comunidad de vecinos, era reparar los bordes de los forjados. Una intervención que no podíamos postergar. Y también el cambio de las barandillas. Con esto, aunque sea una intervención obligada, pues no estamos consiguiendo ningún beneficio, con lo cual sigue bajando la rentabilidad de nuestra inversión. La siguiente, este proceso lo podríamos detener en el punto anterior, habiendo cambiado simplemente las ventanas por el exterior, el aislamiento y esas actuaciones obligadas, y ya estaría bien, ya estaríamos cumpliendo el código técnico en cuanto a transmitancia en la envolvente, y sin embargo este proyecto, que es mucho más ambicioso, pues sigue promoviendo medidas de mejora. La siguiente que propone es la introducción de una fachada ventilada que añade relativamente poco en beneficio y supone un mayor coste. La adición o añadir los parasoles en las fachadas este-oeste no produce tampoco un beneficio económico, puesto que ahora mismo no hay muchos aires acondicionados instalados. Si hubiera muchos aires acondicionados instalados y esta medida supusiera quitarlos, sería bastante rentable también. Y, sin embargo, el conjunto de todas las intervenciones se sigue manteniendo por encima de esa línea de flotación. Luego, nuestra inversión aún sigue siendo rentable. La siguiente medida es introducir el parasol y la captación solar térmica en la fachada sur, que tampoco tiene un rendimiento inmediato muy alto. Y la primera, intervención fotovoltaica. Una intervención fotovoltaica más amplia. El interés de estas intervenciones con la energía fotovoltaica era ese que os contaba, de que la energía producida fuera superior a la que se gasta en los servicios comunes, siempre con el fin de llegar al balance cero CO2 en el conjunto del edificio. Sin embargo, ya vemos que hemos pasado la línea prohibida. Estamos por debajo de la línea de flotación, luego nuestra inversión no está siendo ya rentable. Pero si se produce una mejora en el aislamiento de la distribución de agua caliente sanitaria, que ahora mismo está sin aislar, y añadimos la captación solar en la cubierta para agua caliente sanitaria, volvemos a estar en una situación en positivo. Seguimos añadiendo medidas, la mejora del bombeo, griferías de bajo consumo, y la gráfica acumulada ya está otra vez encima de la rentabilidad 1, con un coste financiado en este momento total en torno a los 46.000 euros por vivienda.
Este es el punto en el que se demuestra que este conjunto de intervenciones son realizables, porque 30 años para amortizar o para pagar esta intervención generan un beneficio económico igual al coste. Y todavía no hemos hecho entrar en escena a ese coste social o las medidas de incentivo público. Veamos a ver qué pasa con una primera medida, una primera posibilidad, que es que cada particular vea retribuido en 5 céntimos cada megavatio que deja de utilizar. Cada kilovatio. Pues fijaros que una de las buenas noticias es que de la rehabilitación energética es que se conoce perfectamente el consumo, lo teníamos medido antes, totalmente desglosado, y podemos ver y primar y ayudar a aquellos consumidores ahorradores de energía. Esto supone que el cliente final, o sea, el usuario, se vea mucho más involucrado y concienciado en el uso de la energía. O sea, que no es descabellado. Si ahora estamos subvencionando a aquellos que consumen mucha energía y le vendemos la energía más barato a aquellos que más consumen, que es totalmente absurdo, ¿por qué no primar el uso racional de la energía? Bueno, pues con esta remuneración del kilovatio no consumido, pues nuestra rentabilidad pues ha subido casi ya a la línea del 2. Lo cual nos permite plantearnos esta actuación o toda esta serie de actuaciones a 25 años. Esto seguro que al banco que lo va a financiar le gusta mucho más. Una segunda medida que podría tener repercusión favorable y muy importante es la subvención de los intereses del préstamo. Esto ya lo está haciendo el IDAE a través de las comunidades autónomas. Está financiando con créditos de bajo interés las actuaciones para renovación y rehabilitación energética de edificios, aunque todavía son difíciles de obtener, de tramitar. Cada comunidad autónoma lo hace de una manera distinta y no son del todo sencillas. Bueno, pues los 5 puntos que se proponen, en este caso 5 puntos de interés del préstamo, equivaldrían con bastante aproximación al coste social del desempleo, o dicho de otro modo, si la cifra destinada a pagar el desempleo se emplea en intervenciones de este tipo, pues la rentabilidad nos vuelve a subir a 2. Lo cual nos permite reducir de nuevo el plazo de nuestro préstamo a 20 años, que también está muy bien, y mantenernos por encima de la curva de rentabilidad 1. Bueno, en esta situación económica se podría aprovechar también para poner al día otras instalaciones del edificio, como la instalación eléctrica, la instalación de saneamiento, e incluso sustituir el ascensor. Estamos que lo tiramos. Y seguimos manteniendo la rentabilidad por encima del 1%. Podemos incluso introducir esa caldera de biomasa para conseguir una calificación energética A y un balance total del edificio, el comportamiento del edificio para agua caliente sanitaria y calefacción de 0 CO2. Y seguimos con los apoyos sociales. Una subvención inicial a fondo perdido del 10% del coste de la intervención tendría un efecto muy beneficioso sobre la gráfica. Hemos visto que volvemos a subir nuestra rentabilidad en términos de coste e inversión social, y esta cuantía vendría a equivaler a la suma de la multa o los derechos de emisión de CO2. A mí me pone muy nerviosa cada vez que veo en el periódico que vamos a tener que pagar una multa o invertir en terceros países dinero por no ser capaces de reducir nuestras emisiones de CO2, siendo como está la tecnología y la oportunidad está ahí. Bueno, dicho de otro modo, que si el Estado o la Administración de que se trate invierte el dinero en estas intervenciones, el dinero le puede revertir en breve. También facilitaría mucho la intervención una aportación de, digamos, el 20% por parte del propietario. Esta medida es muy positiva porque el propietario va a valorar mucho esta intervención si pone su dinero encima de la mesa,
pero en ocasiones la convierten en inviable, porque no todo el mundo tiene capacidad ahora mismo, teniendo ya una vivienda, incluso todavía pagando su hipoteca, de meterse en una reforma de este tipo. Bueno, en todo caso, si el propietario pudiera hacer esta aportación, podríamos reducir de nuevo el plazo de nuestro préstamo a 15 años, y esto ya sería más que viable y yo creo que más que razonable para una entidad financiera. Y interesa echar atrás un poco la vista en este momento para ver qué pasaría si en las condiciones que hemos ido avanzando el plazo de nuevo lo planteamos a 30 años. Y fijaos por dónde sube el beneficio de la actuación. El beneficio es que está cuadruplicando el coste de la inversión. Pero volvemos a los 15 años, que el banco seguro que le gusta mucho más, el financiarnos la operación a 15 años. Interesa contemplar otras hipótesis, como por ejemplo el incremento del combustible fósil, que sea mayor del 8%, que habíamos fijado inicialmente. Si los fósiles, o sea, si la energía, el combustible fósil sube de media a lo largo de la operación un 12% en lugar del 8% que habíamos supuesto, el resultado es que nuestra rentabilidad vuelve a subir al 1,5%, y hay otras cosas que no hemos todavía considerado, como son el incremento del valor del bien. Cuando hemos intervenido en nuestra vivienda, esa vivienda ha encarecido su valor o ha incrementado su valor de venta. Y para el propietario haría que la gráfica pudiera tener este aspecto, suponiendo que la vivienda solamente se incremente el 50% de lo que hemos invertido en ella, o en este aspecto si la vivienda se incrementa un 100% de lo que hemos invertido en ella. En todo caso, no lo vamos a tener en cuenta porque uno normalmente su vivienda no tiene por qué quererla para vender o para subir su valor, sino para vivir en ella. O sea que volvemos a esta situación. Incluso suponiendo que el propietario no pueda hacer una aportación inicial, el esquema permitiría remunerarle una cantidad de, digamos, casi 10 euros mensuales de hoy en día. Esta gráfica, que se nos queda así finalmente, con todas las actuaciones y medidas que le hemos ido poniendo, con ese plazo de financiación a 15 años, con esas ayudas que tampoco son descabelladas, pues se queda así con una inversión por encima de la línea de flotación, lo cual demuestra que las intervenciones en rehabilitación energética en la edificación son viables desde el punto de vista económico por sí mismas, y mucho más si el dinero público se pone a invertir o a ayudarlas. Aquí la hemos dejado. Este es el último punto ya de verdad. Sin embargo, para llevar a cabo la rehabilitación es necesaria una acción conjunta, nuevas propuestas o nuevos modelos económicos, como el que propone Climate Strategy and Partners, este informe del año pasado, que es un modelo de inversión agregada, basado en el modelo inglés, en el que la intervención de rehabilitación adquiere el concepto de activo de eficiencia energética. Adicionalmente, requiere documentación financiera estándar, pues múltiples canales de distribución del producto y que se pueda reembolsar dentro de una factura existente, y el apoyo gubernamental, por supuesto. Esto supone un desarrollo y una mejora con respecto a modelos actualmente existentes en los que la financiación corre a cargo 100% prácticamente del propietario, o financiados por empresas energéticas a través de un cargo fijo, financiado por rendimiento energético, frente a las cuales esto puede suponer un notable incremento en la satisfacción y el éxito previsto. Por último, y en conclusión, podríamos decir que en términos económicos, una amplia iniciativa en la rehabilitación energética de la edificación es viable y es necesaria, y solo puede llevarse a cabo con mucha convicción por parte de los agentes implicados, por un amplio acuerdo social que nos haga ver que esto es un beneficio para todos y que además es necesario y que puede ser una salida muy importante para el futuro de un sector en un momento muy deprimido, en una crisis tremenda, y que, por supuesto, tendrá que tener en cuenta un amplio servicio técnico que garantice las medidas, que las medidas que se vayan a tomar consigan esas rentabilidades o esos objetivos en la reducción de la demanda.
Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Ha sido muy interesante. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer a Dolores, no sé si hay un micrófono por algún lugar. Aquí hay una pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre los créditos. ¿Los créditos se supone que en un edificio de estas características los pide la comunidad de propietarios? Sí, y es una de las grandes barreras, precisamente. En una comunidad de propietarios, yo os he hablado solamente del coste económico, la gestión es el otro gran capítulo que está pendiente y que es una gran barrera, porque para financiar estas operaciones, el crédito lo pediría, si lo tiene que pedir la comunidad de vecinos, es una figura jurídica muy compleja para un banco para que le pueda dar un crédito. Sin embargo, si se entienden las actuaciones de manera global, sí que se pueden plantear, y yo creo que ahí tienen un gran futuro y un gran papel las empresas de servicios energéticos. No sé si contesto a tu pregunta. En todo caso, os advierto que como Emilio es el autor de esta charla, el autor de este proyecto y de esta maquiavélica herramienta de presentación, podéis preguntarle a él directamente también en el foro, lo que yo no pueda contestaros. Está bien. Mira, yo te quería preguntar solo, es que yo había oído decir que las empresas de servicios energéticos, que para esto pues son muy oportunas, ¿no? Están muy colapsadas ahora. Entonces, porque los bancos no dan créditos y tal, y ellas pues ya están a tope de gente que quiere esto, ¿no? Entonces, que en estos momentos actuales, ¿tú qué propondrías o qué soluciones ves? Qué difícil porque tengo el mismo problema en mi comunidad de vecinos. Y yo les he dicho, me dejas muy mal porque, claro, yo les he dicho que busquen una empresa de servicios energéticos. Pues qué bien que haya alguien en este país que tenga mucho trabajo, ¿no? Espero que eso sirva para que parte de nosotros, arquitectos que tenemos ahora menos trabajo, nos reconvirtamos hacia ese nuevo servicio o a ese nuevo servicio integral. No tengo mayor respuesta que la de ponerse en manos de un profesional con experiencia y sobre todo con las ideas muy claras en que la rehabilitación tiene que ser energética y no solamente la inmediata, que es la que quieren arreglar todas las comunidades, pasar la ITE y arreglar la pocería. O pintar la fachada, que ya que pones los andamios es que es muy triste no cambiar o añadir el aislamiento. Bueno, aunque soy la moderadora, voy a comentar una cosa. Yo creo que el problema, como es la financiación realmente, el problema que tienen, yo creo que ahí el Estado y a nivel europeo se deberían hacer acciones porque en Europa, desde luego, si hay dinero es para estas cosas. Entonces, de alguna manera creo que el Estado es el que tiene que poner un poco de su parte y, bueno, y todos los demás, por supuesto, para buscar dinero, pero que ahí es donde está el problema realmente. Sí, sí. Yo, de hecho, creo que más tarde está Pedro Prieto del IDAE. Creo que a él le tenéis que acribillar con estas preguntas. Otra cosilla. Porque la posibilidad de encontrar inversores privados, ¿no hay entidades que se dedican un poco a eso? Porque mover a veces al gobierno no es tan fácil, ¿no? O a las comunidades. Pues que yo sepa, salvo las empresas de servicios energéticos. Hay una cosa que está como muy ahí empezando, que son, bueno, fondos de inversión que lo que van a, digamos, de lo que van a querer ganar dinero es del rendimiento energético. El problema es que el modelo es encontrar qué herramientas tenemos para poder medir la rentabilidad, que ese es otro de los grandes problemas. Pero sí que se está avanzando y, de hecho, ya hay empresas que están empezando a posicionarse en este sector porque ven que sí que se va a poder obtener una rentabilidad. Quizá a medio plazo se pueda encontrar el tema. Gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta más? De todas maneras, ya os lo he comentado antes, esto no se acaba aquí. Quiero decir que como el foro virtual empieza el 3 de octubre, si se os ocurre alguna otra cuestión, tanto para Dolores como para los otros ponentes, pues creo que ahí puede ser un buen canal, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Dolores. A vosotros.